Ok, buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estoy muy feliz de estar aquí con la palabra que les voy a traer porque sé que esta palabra viene directamente del cielo. Yo sé que esto no fui yo, sino fue Dios directamente quien me mandó a hablar sobre lo que voy a hablar ahora. Primeramente, les cuento que el Espíritu Santo hace unas semanas me despertó por la noche y me dijo que en Semana Santa tenía que hablar sobre la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces, claro, yo no ya sabemos todo lo de la sangre de Cristo, lo de la resurrección, lo que Él hizo en la cruz, todo eso, ¿no? Entonces resulta que yo me estaba planeando esto y hace unos días yo estaba en la cama con mi hijo y mi hijo me dijo, mami, estoy teniendo una visión, o sea, tuvo una visión abierta. Y le dije yo, ¿qué ves? Cuéntame. Entonces él empezó a decirme, me dijo, en un lado estoy viendo como mucha agua clarita en una parte y en el otro lado estoy viendo como agua roja, como sangre, y de esa sangre sale humo y estas dos aguas están separadas por un trozo de madera. Y entonces me dijo, y de repente estoy viendo como alguien está poniendo en el medio, está poniendo de estas dos aguas y estas dos aguas se están mezclando. Entonces, wow, yo dije, poderoso, o sea, yo sé que eso significa algo, yo dije, esto significa algo y he estado pidiéndole al Espíritu Santo qué significa y no me lo reveló hasta hoy, lo que significaba. Entonces el Señor me decía que eso rojo que él estaba viendo era la sangre, el agua clarita era el agua, y como cuando Jesús vino se mezcló la sangre y el agua, y ahora les voy a explicar. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿y qué significa lo de la sangre en un lado y el agua en otro? Y me decía que era porque en el Antiguo Testamento, o sea, antes de Jesús venir, usaban el agua por un lado y la sangre por otro lado, a través de sacrificios y todo eso que voy a explicar aquí. Entonces, cuando vino Jesús, fue como que se unió todo. Dice que Jesús vino mediante agua y sangre. Entonces, cuando el Señor me revelaba eso, yo decía, wow, poderoso. Entonces, para empezar, quiero que vayamos a Primera de Juan 5, 6, 8. Primera de Juan 5, 6, 8. Y dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. Entonces, por eso fue que el Señor me mostró sangre por un lado, a mí no, perdón, a mi hijo. Sangre por un lado, agua por otro lado, y después como se unían, porque el agua, la sangre y el espíritu, cuando Jesús vino, se unió y pasaron a ser una. Entonces en esa visión fue como que el Señor mostrando, ¿no? El Señor me habla a través de él bastante, y cuando él habla yo ya entiendo, es el Señor. Por eso sí, también si usted tienen hijos, actívelos, entrénenlo en lo profético, para que el Señor les hable a ustedes a través de ellos, ¿no? Y eso es poderoso, levantar una generación llena del Espíritu de Dios, una generación que no solamente crezca escuchando el Dios de mi madre, escuchando el Dios de mi padre, pero sino que ellos mismos experimenten el poder y la gloria de Dios, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces, aquí dice que Jesús vino mediante agua y sangre, pero ¿qué significa que dice mediante agua y sangre? Y mucha gente dice que el agua representa el bautismo y que la sangre representa el sacrificio de Jesús, pero yo quiero que entendamos por qué Jesús vino mediante agua y sangre, porque en la visión que mi hijo tuvo, él vio en un lado agua y en el otro lado él vio sangre y el trozo de madera que separaba cada uno de ellos, y alguien vino y vertió los dos en un mismo contenedor, y el agua y la sangre, todo eso se mezcló y pasó a ser uno, así como dice en Primera de Juan 5, 6, 8. Entonces, mientras yo le preguntaba al Espíritu Santo, ok, Espíritu Santo, ¿qué significa esto? El Espíritu Santo
comenzó a mostrarme cómo antes de la llegada de Jesús en el Antiguo Testamento ya sabemos que habían diferentes situaciones en las que se usaba la sangre por un lado y el agua por otro lado, pero nunca estuvieron unidos, como dice primera de Juan 5, que nunca el agua, la sangre y el espíritu eran uno, sino que cada uno tenía una función aparte, ¿no? Entonces quiero que les voy a dar diferentes puntos del agua, como en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, cómo van unidos, y después vamos a hablar de la sangre, y en este quiero hacer énfasis, explicarles lo de la sangre, cómo en el Antiguo Testamento hacían el sacrificio y cómo cada sacrificio que ellos hacían representaba el sacrificio que Jesús hizo, porque nosotros tenemos que entender, para nosotros entender el sacrificio que Jesús hizo, tenemos que entender por qué en el Antiguo Testamento lo hacían de esa forma, para nosotros entender qué fue realmente lo que Jesús hizo en la cruz y por qué. Porque yo me he dado cuenta que hay muchas personas, muchos cristianos que no entienden el poder de la sangre de Jesús. Lo han oído, mas no lo han experimentado, mas no han tenido esa revelación de realmente, ok, ¿qué es la cruz? ¿Qué es la sangre de Jesús? Entonces, vamos a empezar por el agua. Así como dice que mediante el agua, espíritu y la sangre. Entonces quiero que empecemos por el agua y cómo en el Antiguo Testamento le daban importancia al agua y el significado del agua, para qué usaban el agua. Y decían que en Números 19:18, entonces un hombre ceremonialmente limpio debe tomar un poco de hisopo, mojarlo en agua y rociar la tienda y todos los muebles y las personas que estaban allí. Entonces aquí se ve como el agua se usaba para limpieza y purificación. Pero entonces si también vamos a Efesios 5, 26, 27, ya vemos aquí que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua con la palabra, para que se presentara a sí mismo la iglesia en esplendor, sin mancha y sin arruga. Entonces aquí está hablando que la iglesia tenía que ser santificada a través del agua. Entonces vemos ya la correlación entre en el Antiguo Testamento cómo ellos usaban el agua para limpieza y purificación, y cómo también Jesús cuando viene, él viene como también como esa representación del agua, de limpieza y purificación de la iglesia. Entonces, poco después de la creación del mundo y cuando Adán y Eva fueron expulsados, vemos que aparece Noé y se vuelve a mencionar el agua. Entonces, para que vean también cómo el agua está reflejada y cómo cuando estaba Noé se mencionó el agua, esta vez como un agente purificador para limpiar el mundo de la maldad. En Génesis 7, cómo el Señor mandó el agua, ¿para qué? Para limpiar ese pecado, para limpiar eso que había. Entonces ahí vemos también cómo el agua era un agente purificador. Después en Éxodo 14:19 vemos cómo el agua trae libertad. Dice Éxodo 14:19, pero los israelitas atravesaron el mar en tierra seca, como un muro de agua a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla. Entonces aquí vemos también cómo el agua también juega un papel importante en el Antiguo Testamento, cómo trae libertad, cómo el Señor usó esa agua no solamente para traer juicio a los egipcios, sino también para traer libertad a Moisés y al pueblo. Entonces aquí el agua se asocia con libertad y con separación. Después vemos en Números 20:11, dice, alzó la mano y golpeó la roca con su vara 2 veces y salió agua en abundancia y bebieron la congregación y sus ganados. Entonces aquí vemos que el agua nutre y da nueva vida. Aquí lo vemos en el Antiguo Testamento como esa agua, como el pueblo elegido, como el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Primero tuvo que vagar por el desierto y entonces Moisés escuchó los gritos del pueblo pidiendo agua, y ahí fue cuando él cogió la vara y golpeó la roca también. Eso fue como, yo veo eso como un símbolo profético. La roca representa a Jesús, y cuando él golpeó la roca salió agua, como de ahí
Asimismo pasó en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz cuando estaba Jesús? Que le golpearon en el costado y cuando se abrió, ¿qué salió de ahí? Salió agua y sangre. Agua y sangre, asimismo como en la roca. Eso me vino ahora, Espíritu Santo, gracias. Entonces eso es poderoso, como cuando la roca se golpea sale agua y nutre y da vida, y como cuando Jesús estaba en la cruz, cuando le golpearon el costado, le abrieron el costado, de ahí también salió agua y sangre. De ahí eso fue también como una interpretación, como cuando de la costilla de Adán salió la iglesia, de ese costado de Jesús salió la nueva iglesia de Dios, purificada y bañada por la sangre de Cristo. Entonces eso es poderoso, ¿no? Entonces vemos también en Juan 4:14 que dice, el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. De hecho, el agua que les doy se convertirá en ellos en un manantial de agua que brotará para vida eterna. Entonces aquí vemos que el agua nutre y da nueva vida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que representa a Jesús. Entonces, eso es con el agua. Si voy muy rápido me avisan porque yo sé que yo hablo muy rápido. Entonces, vamos con la sangre. Entonces, aquí es donde quiero enfocarme, ¿vale? En la sangre de Jesús, porque tenemos que entender. Ya sabemos que el agua se representa en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y como la roca y el agua representa como también Jesús. Le abrieron del costado, salió agua y sangre, y representa también el nuevo nacimiento de la nueva iglesia. Entonces ahora quiero que nos miremos, que nos enfoquemos en la sangre y vemos, ya sabemos todos, yo creo que muchos aquí sabemos que en el Antiguo Testamento, o sea, la importancia que ellos tenían de la sangre, y el sacrificio, y cómo la gente tenía que sacrificar y usar constantemente la sangre y el cuerpo de los animales para reconciliar su naturaleza pecaminosa con Dios. Como ellos cada semana, casi cada día, tenían que ir con la sangre, con un animal, porque ellos eran pecadores, y entonces ponían como ese pecado y todo eso en el animal, y el animal, a ser sacrificado con la sangre, era como si se purificara de ellos, ¿no? De el pecado. Entonces, el pueblo de Israel, ellos entendieron que la sangre es santa porque la vida es santa, y la sangre es igual a la vida, dado que no se podía, o sea, no se podía derramar la sangre humana en ese entonces por eso mismo se cogía la vida de un animal y se usaba la sangre del animal. Entonces, había varios tipos de sacrificios y de animales para este propósito, pero ahora yo quiero que ustedes entiendan algo, o sea, la sangre. Ok, en el Antiguo Testamento se usaba la sangre para el sacrificio, para los pecados, todo esto, y sabemos que Jesús, ¿no?, vino para tomar lugar de eso, y luego les voy a explicar el proceso de un animal para ser sacrificado y cómo eso representa a Jesús. Pero quiero que también entiendan algo, y es que no solamente los cristianos usan sangre, no solamente los cristianos creen que hay poder en la sangre. Lo vemos en India. En India, cuando llega el momento de sacrificar, ellos creo que lo hacen, no sé si una vez al año, y sacrifican un montón de animales, de la sangre de los animales, porque entienden el poder de la sangre. Ahora, ustedes ya saben que nosotros venimos de una generación de brujos, de 5 generaciones que sepamos. Y mi mamá no sabe, pero yo he estado envuelta o sea, ella sí sabe, pero no sabe hasta qué punto yo me he metido en la brujería y todo esto, ¿no? Entonces yo fui entrenada por una bruja y todo esto, y entonces yo tengo conocimiento de la sangre, de lo que ellos hacen. Entonces es por eso que los satanistas y los brujos beben la sangre de sus sacrificios, porque entienden el poder de la sangre. Ellos entran al reino espiritual a través de la sangre de un sacrificio, y nosotros ingresamos al reino espiritual a través de la sangre de Jesús. Entonces, en el mundo espiritual se entra a través de la sangre. Nosotros entramos a través de la sangre de Jesús, y otros entran a través de la sangre de un sacrificio. Entonces, los brujos y los satanistas usan sangre de animales, sangre de bebés, sangre de niños, de lo más puro posible, porque ellos creen que beber su sangre, incluso ellos hasta se bautizan con la sangre, porque ellos creen que el beber la sangre de este sacrificio y de bautizarse a sí mismo con esa sangre les va a dar poder
les va a dar esa comunión con Satanás y los demonios, les va a dar protección, les va a dar autoridad. Entonces ellos también creen que los demonios obtienen más poder cuando haces un sacrificio de sangre, y es como que le están dando esa sangre al demonio y el demonio como que cobra más poder. Entonces ellos entienden el poder de la sangre, ellos saben que para tener poder, para tener autoridad, para tener esa unión con Satanás y los demonios, todo eso, saben que tienen que hacer un sacrificio, y saben que tienen que usar la sangre de lo más puro posible. Y no solamente ellos se beben la sangre, hacen el bautismo con la sangre y todo eso, sino que ellos se comen el sacrificio. Ellos cuando los niños o todo eso los mata, se comen las partes de ellos. Con los animales también se comen la parte de los animales, porque entienden el poder que hay en comer el cuerpo del animal y en tomar la sangre del animal. Entonces esto es algo que los cristianos no entienden, el poder y la sangre de Jesús. Ellos son una copia, ellos son una imitación. Nosotros no tenemos que ahora que hacer esos sacrificios con sangre, con animales, porque ya tenemos a Jesús que lo dio todo por nosotros, y podemos tomar su sangre y comer su sangre para tener vida, para tener poder, porque Él nos la da. No, nosotros no vamos a usar la sangre como para tener poder, como para todo eso, sino porque reconocemos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, y Él nos limpia y nos lava con su sangre, y a nosotros a ser purificados con esa sangre, el Señor nos da autoridad y nos da poder a través de la sangre del Cordero. Entonces es por eso que es tan importante que el cuerpo de Cristo entienda que Jesús no solamente derramó su sangre y todo eso en la cruz, sino que entiendan, ok, hay más. Los satanistas y los brujos también lo usan. ¿Por qué lo usan? Ya les expliqué por qué lo usan. Entonces yo quiero que entiendan el poder de la sangre, porque muchos de nosotros no tenemos el conocimiento de la sangre de Cristo, de su sacrificio y de esa cruz. Entonces, todos los términos clave que usa el Nuevo Testamento para describir la vida, la muerte y la resurrección de Jesús proviene del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. O sea, todo lo que Jesús pasó en la cruz, todo el proceso que Él pasó, es como que proviene del Antiguo Testamento, de como cuando ellos sacrificaban a un animal. Entonces, para comprender el sacrificio de Cristo, necesitamos algo de comprensión del sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, porque cada uno de los sacrificios apunta a un aspecto diferente del sacrificio de Cristo, de sí mismo. Entonces, a medida que yo les voy diciendo esto, yo quiero que ustedes miren a Jesús, todo lo que Él tuvo que pasar. O sea, el otro día el Señor, cuando estaba leyendo, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, me entró como la revelación. O sea, tantas veces lo hemos leído, que Él estuvo en el Getsemaní, que los discípulos se durmieron y que les dijo no pueden orar por una hora, y que Jesús fue al Getsemaní y que le pidió al Padre, Padre, quita de mí esta copa, y sangraba gotas de sangre y todo esto. Entonces yo me puse a leer y yo me puse como que a analizar. Entonces decía que Él 3 veces le fue a hablar a los discípulos que no se durmieran, y Él 3 veces fue y le pidió al Padre, Padre, quita de mí esa copa. Y yo me imaginaba, yo me puse como que en el lugar, y yo quiero que ustedes se pongan en el lugar, la desesperación. Usted sabe que usted va a morir, ¿yeah? Entonces usted va al lugar secreto con el Señor, y usted tiene esa frustración y ese temor, porque yo me imagino Jesús aún, Él era humano, y Él estaba en ese lugar, en ese Getsemaní, con temor, Él pidiéndole al Padre, Padre, quita esto de mí. Él sabía por lo que iba a pasar, y Él le pedía al Padre, Padre, quita esto de mí, Padre, quita esto de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él como que le invadió ese temor. ¿Y saben por qué Él sudaba sangre? Dicen que cuando una persona tiene unos niveles de ansiedad por lo alto, cuando está muy asustado, con mucha ansiedad, se le rompen los blood vessels, los vasos sanguíneos de todo el estrés, se le brotan, y cuando suda la sangre. Imagínense el nivel de estrés que Jesús tenía en el Getsemaní para que estuviera botando sangre.
yo me imaginé y el Señor como que me llevó como que a ese momento y yo empecé a sentir todo ese dolor que él sentía, ese temor, como que Dios mío, me van a matar, y él ya sabía su muerte y él ya sabía, y Dios mío, y yo sentí como por un momento como que ese dolor, ese temor, esa angustia de decir, Dios mío, todo esto, y aún así él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, y como él rindió todo y él dijo, bueno. Y cuando él salió del Getsemaní la última vez que vinieron a cogerlo, él no puso oposición cuando llegaron a cogerlo, incluso cuando le preguntaron, ¿eres tú el hijo de Dios, el no sé qué? Él pudo haber dicho que no, pero fueron esas palabras que él dijo que lo condenaron. Él dijo, sí, soy yo, porque para ellos eso era blasfemia. Entonces él aún así, él supo y él dijo, sí, soy yo. Y él ya sabía, entonces para mí eso fue como que una tremenda revelación de simplemente no leer, estuvo en el Getsemaní, la sacra, sino que realmente el dolor, el temor, la angustia que Jesús tuvo en ese Getsemaní cuando él iba a ser llevado a esa cruz, cuando él ya lo sabía. Y por un momento yo sentí eso y yo dije, Dios santo, y empecé a llorar y yo dije, Señor, gracias, porque aún, o sea, si a mí me hubiera pasado, yo no lo hubiera hecho, yo hubiera dicho, no, no me voy, yo no voy a morir, chao, yo no voy a morir por pecadores y mucho menos voy a pasar por esa muerte tan horrorosa, ¿no? Y aún así él como dio todo, como él se rindió, o sea, pónganse en esa situación un momento, si ustedes tuvieran que hacer, saben que van a morir mañana de tal manera y tal manera. ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿No les entra como miedo, como angustia, como es tremendo? Y aún así como vemos como Jesús, como él lo hizo por nosotros y como aún nosotros, o sea, para nuestra salvación, para que nosotros fuéramos libres, para vivir en libertad, y aún nosotros estamos lidiando con pecado, no podemos ni orar por una hora, no somos capaces de levantarnos y de decir gracias, Señor, por esa cruz. Si usted no tiene nada por lo que darle gracias a Dios, porque su vida ha sido un desastre, de gracias por la cruz, de gracias por la sangre de Cristo, porque ese es el mayor sacrificio que el Señor ha dado por usted. Entonces, para comprender el sacrificio de Cristo necesitamos comprender el sacrificio de los animales del Antiguo Testamento, y el sacrificio más común era el sacrificio del holocausto y la ofrenda por el pecado, y lo vemos aquí en Levítico 3, es muy largo por si quieren ir a leerlo. En Levítico 3 vemos como el sacrificio más común era el holocausto y la ofrenda por el pecado, y nos dice que para hacer expiación por el pecado y ganar la aceptación de Dios, el oferente o el que daba la ofrenda tenía que, miren bien, tenía que identificarse con el animal poniendo su mano sobre la cabeza del animal. Aquí, entonces, quiero darles como un breve resumen del sacrificio de comunión en el Antiguo Testamento, y quiero que se fijen cómo cada uno de estos pasos refleja con lo que Jesús hizo, ¿no? Entonces, primero, todo comenzaba cuando el que daba la ofrenda se acercaba al altar con el animal, colocaba sus manos sobre la cabeza del animal para identificarse con la víctima, y ellos decían algo como, la vida que está a punto de ser entregada es mi vida. Entonces, esto es exactamente lo que Jesús hizo. Él llegó a identificarse con cada ser humano cuando tomó la forma del hombre. Entonces, en el Antiguo Testamento llevaban el altar, el animal, ponían la mano en la cabeza como para sentirse identificado, como diciendo, este animal va a morir por mí, como tomando el lugar el animal de la persona. Y esto fue exactamente lo que Jesús hizo cuando vino en forma humana y cuando tomó la forma de hombre, como para identificarse con nosotros. Entonces luego el que daba la ofrenda, ese es el número 2, el que daba la ofrenda mataba a la víctima o al animal cortándole la garganta y drenando la sangre del animal. Eso es exactamente lo que hacen los brujos y los satanistas. Lo mismo. Cortaban el animal, la ofrenda y todo eso, y drenaban la sangre del animal. Y esto es lo mismo que Jesucristo dio su propia vida en una muerte que libremente Él aceptó eso, Él se desgarró por nosotros, y vemos que su sangre fue derramada y drenada por nosotros, toda esa sangre, todo eso, así como el Antiguo Testamento, así mismo lo hizo Jesús. Vemos el punto número 3.
Aquí era cuando el sacerdote comenzaba a hacer el trabajo y él llevaba un poco de la sangre del animal, de esa vida que había sido entregada, a la presencia más cercana de Dios, como al altar, y rociaba sobre y alrededor del altar. Rociaba así con sangre, con hisopo, rociaba la sangre en el altar. Entonces quiero que entienda que nosotros somos el altar y Jesús derramó esa sangre sobre nosotros para santificarnos y para purificarnos. Por eso dice que, no, que tenemos que dar un perfecto sacrificio a Jesús. Nosotros ya no tenemos que hacer ningún sacrificio, nosotros mismos somos el altar, nosotros mismos, Jesús fue el sacrificio y se derramó todo eso sobre nosotros. Entonces también dice en Hebreos 13, 11, 12, aunque el sumo sacerdote llevó la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, los cuerpos son quemados fuera del campamento. Así también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo con su sangre. Entonces aquí vemos en el Antiguo Testamento, eso está en Hebreos, como el sacrificio, el animal era llevado fuera del campamento. Asimismo Jesús tuvo que salir fuera de la puerta de la ciudad para morir en esa cruz, que esa cruz representa el altar también. Esa cruz representa el altar y la sangre que él derramó ahí. Aquí lo vemos también muy bien explicado en Hebreos 13, 11, 2. También, si vamos, este es el punto 4, ¿no? Entonces luego ponían un poco de esa carne, de ese sacrificio en el fuego para quemarla. El propósito de quemar esta carne simbólicamente no era la destrucción, sino la transformación de la persona que había llevado esta ofrenda. Y entonces la carne de la víctima o del animal después era llevada a la presencia de Dios y el Señor era como que recibía así su porción de la vida entregada, o sea, recibía como que el sacrificio cuando se quemaba. Entonces yo creo que por esto fue que en la visión mi hijo vio como que esa sangre, él me dijo, es que de esa agua roja salía humo. Y yo pensando, ¿será que es del sacrificio? Totalmente. De esa sangre, cuando se quema, sube como ese humo, como ese sacrificio. Entonces Jesús en esa cruz, esa sangre, es ese sacrificio que sube también al Señor. Entonces eso es poderoso. El punto número 5 era, en la etapa final del sacrificio había comunión. Entiendan esto, que es ellos cogían la parte de la carne que ardía, que ponían en el fuego a quemar y la quitaban mientras aún era comestible, o sea, no esperaban que se quemaba, sino que cuando ya estaba cocinada, la quitaban y el que hacía la ofrenda, el que llevaba el animal para ofrendarlo, se comía esa porción del animal y de ese modo participaba de una comida con Dios y se llevaba a cabo la expiación entre Dios y él. Entonces, cuando había esa comida, ese alimento, ya había como que la expiación entre Dios y él, la comunión. Y también se dice que entre el antiguo pueblo judío, la participación común de una comida tenía como un significado profundo. O sea, creían que compartir una comida con otra persona creaba un vínculo profundo con esa persona. Por eso es que, aquí cuando ya sacaban la sangre del animal, le cortaban las partes, quemaban la parte y después se la comían, como entrando en comunión con el Señor. Por eso también es que los brujos y los satanistas, no solamente les dije, se toman la sangre, se bañan con la sangre, sino que se la comen porque entienden el poder, ¿no? Por eso es que hoy en día tenemos la Santa Cena y ahora que terminemos y que ministremos vamos a hacer la Santa Cena porque ahora ya quiero que tengan un conocimiento y un entendimiento de la Santa Cena. Entonces aquí les voy a hablar un poquito de la Santa Cena y es por eso que la Santa Cena o la comunión es tan poderosa porque estamos compartiendo la comida con Dios, no solamente como simbólicamente, sino como en el sacrificio del Antiguo Testamento, sino que estamos literalmente comiendo el cuerpo de Cristo, tomando la sangre de Cristo y Dios en Cristo nos da su propio ser, nos da su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad como nuestro alimento espiritual. Por eso es que tiene tanto poder cuando el cuerpo y la sangre de Cristo es tomada. Y por eso es que a mí me parece como una aberración cuando hay iglesias que solo permiten la Santa Cena a los que han sido bautizados
o a los que han ido a un encuentro y que los ponen como en sillitas separadas, unos aquí y otros aquí. Entonces cada vez que alguien nuevo llega a la iglesia, ve como esa separación, como que, uy, indigna, soy indigna porque no puedo ser parte de la sangre y de Cristo. Y esto pasa también en la iglesia católica, que si tú no has hecho la comunión, no puedes ser parte de la comunión, de la Santa Cena. Entonces, dicen que solo los que tienen el Espíritu Santo o los que han sido bautizados pueden hacer la Santa Cena, pero yo quiero que piensen algo. Si solamente los que tienen el Espíritu Santo adentro pueden hacer la Santa Cena, ¿por qué los apóstoles cuando estaban haciendo la cena con Jesús no habían recibido el Espíritu Santo porque estaban haciendo la Santa Cena? El Espíritu Santo todavía no había caído sobre ellos y ellos estaban haciendo la Santa Cena con Jesús. Entonces, fíjense. Y otra cosa más, ¿quién estaba en medio de ellos haciendo la Santa Cena? Judas, el traidor, estaba ahí haciendo la Santa Cena con ellos y a través de la Santa Cena él fue juzgado también, ¿no? Entonces, ¿para quién es la Santa Cena? Tenemos que entender que la Santa Cena no es solamente para los que se han bautizado, no es solamente para los que han hecho la primera comunión, no es solamente para los que han ido a un encuentro, sino que la Santa Cena es para todos aquellos por los que Cristo murió, es decir, todos los pecadores, todos nosotros, de la cual yo soy el más pecador, dice Pablo, ¿no? Pero yo quiero destacar dos grupos que pueden beneficiarse de esta comunión y son los enfermos y los pecadores. Todos somos pecadores, o sea, todos. Y los enfermos, pone Marcos 2:17. No son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces aquí vemos que Jesús vino a derramar esa sangre, a que nosotros podamos comer y beber de esa sangre, porque Él vino por todos nosotros que somos pecadores y por los enfermos. Ahora quiero que vean esto, en Juan 6:53, cuando dicen que solamente unos poquitos pueden tomar la sangre, pone, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno, a mí me gusta mucho la traducción en inglés, porque pone como everyone, como todo aquel, todo, no pone el bautizado, el creyente, el esto, pone todo aquel que come de este pan vivirá para siempre. El cuerpo de Cristo da la vida. Y el pan que daré por la vida del mundo es mi carne. Vean por qué la carne en el Antiguo Testamento se comían la carne como símbolo de comunión, como símbolo de vida con Dios. Así nosotros cuando tomamos el pan, la carne, el cuerpo de Cristo, estamos tomando vida. Lo mismo con la sangre. Cuando estamos en la sangre hay vida. Cuando estamos haciendo la Santa Cena, sabiendo que lo que estamos tomando es la sangre de Cristo, esa vida entra en nosotros y por lo tanto todo lo que está incorrecto en nuestra vida tiene que irse, toda enfermedad tiene que irse por el poder de la sangre de Cristo que está dentro de nosotros. Entonces Jesús dijo, de cierto os digo, que a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Entonces aquí vemos también cómo la Santa Cena es poderosa, cómo tomar la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Esto es una revelación poderosa. Cuando una persona está enferma o un pecador hace la Santa Cena, la vida, la resurrección del poder de Jesús comienza a entrar en el cuerpo de esa persona. La sangre de Jesús va a revelar a ese pecador su pecado y al enfermo lo sanará. Entonces, ¿por qué la iglesia está parando de tomar la Santa Cena a los pecadores y solamente los que se han bautizado o los que son creyentes? ¿Por qué? ¿Por qué si Jesús vino por los pecadores? ¿Por qué cuando un pecador va a la iglesia no se le dice con respeto, mira, este es el cuerpo y la sangre de Cristo, tómalo? Cuando esa persona lo tome, ¿cómo Jesús le va a revelar el pecado a esa persona a través de esa comunión, a través de esa Santa Cena, de esa sangre y de comer ese cuerpo? Porque también vemos que Jesús estuvo con ladrones, con adúlteros, con asesinos, con prostitutas, y Jesús los contaminó con justicia. Él no se contaminó. Y también vemos hoy en día mucha iglesia que tiene miedo de salir a la calle, iglesia que no quiere ser contaminada con nosotros. Yo les digo una cosa, nosotros hemos sido llamados al mundo, pero no somos del mundo. Entonces, ¿por qué la iglesia de Cristo está encerrada en un templo?
¿Por qué la iglesia de Cristo tiene miedo de ir a mezclarse con otros que por temor a contaminarse? ¿Por qué? Tenemos que salir a tomar el gobierno, a tomar la educación, los 7 montes. Tenemos que estar posicionados. ¿Por qué estamos llamando música cristiana? No, el Señor no ha llamado música cristiana. La música es de Dios. Secular lo creó, nosotros mismos los cristianos creamos música secular, música cristiana. La música es de Dios. Tenemos que tomar el mundo secular. Entonces vemos como Eva Luna es hija de Ricardo Montaner, y entonces cómo hicieron una canción que se llama Amén. El esposo de Eva Luna, él no canta canciones cristianas, amor, exaltando el amor, como él ama a la esposa, y todo el mundo ve eso y dice, qué raro, ¿no? Que este hombre todo lo que canta es para la esposa. Y vemos ahí como ya hay un cambio, ya está tomando. Cuando hicieron la canción de Amén, como él tiene tantos millones de seguidores, eso fue un boom, declarando que el amén, que el Señor viene, que el Señor quita todo el temor. O sea, imagínense, ¿por qué la iglesia de Cristo está solo destinada a la música secular cuando hemos sido ya a la música cristiana, cuando hemos sido llamados a tomar todo? ¿Por qué no estamos tomando el gobierno, no estamos tomando la educación, no estamos tomando el media? ¿Por qué? O sea, esto es lo que yo no entiendo. Hemos sido llamados a esparcir el reino de Dios entre estos diferentes, entre los 7 montes, ¿no? La educación, la familia, el gobierno, el media, la religión, todo esto. Y por eso es que el enemigo está tomando posición, porque los cristianos están en el templito y no quieren ser contaminados cuando el Señor ya lo dio todo por nosotros, cuando somos nosotros que tenemos que ir a contaminar a otros con la justicia de Cristo, así como Jesús lo hizo con los ladrones, los adúlteros, los asesinos, los prostitutas. Él se sentó a comer con ellos y los contaminó a ellos con la gracia, con la justicia. ¿Por qué no estamos haciendo en la iglesia de Cristo lo mismo? Porque decir que la comunión es solo para dignos. Hemos convertido una bendición del nuevo pacto en una maldición del antiguo pacto y negamos la gracia a quienes más la necesitan, y esto es un error, porque si la comunión es solo para los que merecen, ¿quién puede calificar? Yo no califico, porque todos somos pecadores, y Pablo dice, del que más yo soy el más pecador. El que estuvo con el que tuvo la revelación de Jesús, todos somos pecadores. Entonces también dice que tomar la comunión de una forma indigna, porque muchos se basan en este versículo que dicen, no, pero es que pone que Pablo dijo que no tomen la comunión, la Santa Cena, indignamente, y creen que indignamente es como que alguien que no es cristiano, como que tú tienes que ser santo y santificado para hacer la Santa Cena, pero es que esto no significa esto. Indignamente, cuando Pablo le estaba hablando a la iglesia de los Corintios, era porque ellos se emborrachaban en la comunión y actuaban sin reverencia. Entonces Pablo está mandando un mensaje a la iglesia de los Corintios de que no tomen la Santa Cena indignamente, que debemos de hacerla con reverencia, pero no debemos parar a las personas de tomar la Santa Cena, porque esto tiene mucho poder. Entonces, bueno, ya terminé. Yo quiero que ahora vayamos en un momento de como de ministración. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Jesús por esa cruz, pero también vamos a pedirle perdón porque no hemos apreciado esa cruz, no hemos sabido identificar realmente lo que es ese sacrificio, qué es ese sacrificio, qué es esa sangre. Entonces yo quiero que vayamos en un momento de como de reverencia con el Señor, le pidamos perdón y le demos gracia por esa cruz. Porque quiero que ustedes le pidan perdón al Señor si no han tomado el sacrificio de Dios realmente como es. También pedirle perdón si hemos permitido que otros brujos, otros satanistas, o sea, hayan tenido más revelación de esto que nosotros y se hayan apropiciado de lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Y que le pidan al Señor que le revelen aún más, hasta a mí aún, hasta, miren, hoy también, o sea, me tocó cambiar la prédica y solamente le doy gracias a Dios porque el poder y la sangre de Cristo tiene poder. Entonces yo creo que ahora vayamos en un tiempo de oración. Damos Jesús por tu sangre, Señor. Señor, por esa sangre, Señor, que tú derramaste, Señor, en esa cruz, Señor.
Hoy venimos, Señor, Señor, reconociendo, Señor, que hemos pecado, Señor, reconociendo que hemos tomado, Señor, tu sangre, tu sacrificio, Señor Jesús, que no lo hemos, Señor Jesús, apreciado, que no hemos valorado, Señor, tu sangre, Señor. Hoy queremos, Señor, venir a pedirte perdón, Señor, si hemos pisoteado tu sangre. No queremos, Señor, pisotear tu sangre. No queremos, Señor, pisotear ese sacrificio, esa cruz que tú hiciste, todo ese sufrimiento, toda esa angustia, ese temor. No queremos, Señor, que todo eso sea en vano, Señor. Así que hoy, Padre, como uno, como el cuerpo de Cristo, Señor, como tu cuerpo, hoy venimos, Señor Jesús. Porque sabemos, Padre, que cuando te abrieron el costado, Jesús, ahí nació tu iglesia, Señor. Y nosotros, Señor, salimos de ahí, de tu costado, Señor, de tu cuerpo, Señor. Y queremos, Señor, traer gloria y honra a tu nombre, Señor. Queremos glorificar tu nombre. Queremos ser tu boca, tus manos y tus pies en esta tierra, Señor. Queremos, Señor Jesús, que tu sacrificio, que tu cuerpo, que tu sangre no quede en vano, Señor, que no quede en vano, Señor, sino que podamos ser portadores de tu gracia, portadores de tu amor, portadores, Señor Jesús, de tu gloria y de tu amor infinito, Señor, para con otros, para esta tierra, Señor, que tan necesitada está, Señor, de un toque de ti, de un toque de tu amor, Señor. Tu sangre, Señor, es más fuerte que el pecado, Señor, y que la maldad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y fluye tu sangre, Señor, sobre nosotros, limpiándonos, Señor, restaurándonos, Señor. Hoy venimos, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, declarando, Señor, y reconociendo que hemos pecado, Señor, contra ti, Señor. Hemos hecho, Señor, incorrecto, Señor, ante tus ojos, y te pedimos, mi Cristo, que tu sangre sea limpiándonos, Señor. Que nos siga, Señor Jesús, mostrándonos en sueños y en visiones, Señor, lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros. El poder de tu cruz, el poder de tu sangre, Señor. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en esa cruz. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en esa cruz. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada en esa cruz. Tu santo es lo que nos ha dado esa convicción de que tenemos un Padre Celestial que nos ama, que ya no estamos abandonados, que ya no tenemos que andar con rechazo, que ya no somos huérfanos. En esa cruz que Jesús dio todo por nosotros. Y contemplarte, tienes toda mi atención. Gracias. Venimos a adorarte y a glorificar tu nombre, Jesús. Gracias. No hay nadie como tú, Jesús. Gracias por tu cruz. Grande, poderoso, Padre amoroso, nadie como tú, nadie como tú, tiene verdadero, que venció en el madero, nadie como tú, nadie como tú, grande, poderoso. Jesús, Jesús. La Santa Cena también es otra forma de traer libertad, ya sabiendo que el pan y que la sangre representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es otra forma de que al tomarlo está trayendo libertad, está viniendo libertad a nuestras vidas, está trayendo libertad, sanidad a nuestro cuerpo. Así que ahí donde están, en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, en esa misma adoración, quiero que le den gracias al Señor, ahora que ya están teniendo esa revelación de la cruz, de ese poder, de esa gloria.
de esa sangre, de ese cuerpo, que ahí donde están, que le den gracias al Señor por esa cruz. Gracias, Señor, por tu cuerpo, Señor, y por tu sangre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy queremos, Señor, venir tomando, Señor, tu sangre, Señor, y comiendo tu cuerpo, Señor. Sabiendo, Señor, y con entendimiento de lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros, que tú derramaste tu cuerpo y derramaste tu sangre, tu cuerpo fue traspasado, tu cuerpo fue golpeado, tu costado fue abierto, tu sangre fue derramada, Señor, hasta la última gota de tu cuerpo, de tu sangre fue derramada, Señor, por nosotros. Queremos venir, Señor, tomando este cuerpo y esta sangre, reconociendo el poder que hay en él y declarando que a medida que tomamos tu cuerpo y tu sangre, la libertad de Cristo viene a nuestras vidas.